Gracias por su sintonía. Estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, un ambiente que pide a gritos cambios radicales en las políticas y acciones que busquen el equilibrio y así mitigar desastres naturales. Por eso, en nuestra entrevista, el geógrafo Gustavo Barrantes de la Universidad Nacional propone el modelo multiamenaza. De esa forma, las municipalidades tendrían información vital para mitigar posibles impactos negativos de la naturaleza. Bienvenidos, don Gustavo y Alejandra. Gracias, Fabián. Continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. ¿Desaprovechan las municipalidades la información sobre amenazas naturales? Pues estamos aquí precisamente para ver qué nos cuenta don Gustavo Barrantes. Él es el subdirector de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Encantado. Entre los antecedentes que ustedes pudieron recoger en este proyecto, ¿en qué evidencia basa usted el estudio que pudo analizar el que las municipalidades no están aprovechando esa información para poder mitigar los desastres naturales? Bueno, esa respuesta tiene dos niveles. Primero, que las municipalidades están obligadas a hacer ordenamiento del territorio y para ello existe una serie de herramientas como está el índice de fragilidad ambiental. El índice de fragilidad ambiental recoge información sobre las diferentes amenazas y le ofrece una síntesis que se utiliza para decir dónde y qué tipo de usos se pueden hacer en el territorio. Por ahí entonces surge la pregunta de si las municipalidades tienen esta información, ¿por qué no la aplican? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que esta información podría no ser lo que se espera y podría traer más bien a un aumento del riesgo por la forma en la que se calcula, la forma en la que se estima el indicador. De ahí que surge la necesidad de proponer una nueva metodología que desarrollo en mi tesis de doctorado y que llamo modelo de multiamenaza para países en vías de desarrollo. Ese modelo, tal vez un poco, el índice de fragilidad ambiental ya tiene muchos años de estar en uso y es por eso que también sería necesario hacer una revisión. Bueno, hace poco pasamos Otto, ¿verdad? Y vimos toda la situación en el norte de Costa Rica y todo lo que aconteció y estamos empezando este invierno que es bastante duro, como lo hemos visto hasta el momento. Es necesario revisar ese índice de fragilidad ambiental y ese mismo decreto, ese manual que se está aplicando. Sí, bueno, esto me lleva a reflexionar para qué fue construida esa herramienta. Esa herramienta originalmente se dice que incorpora la variable ambiental en el ordenamiento del territorio. Así que su propósito no es necesariamente disminuir los riesgos en el territorio, esa es una de sus variables. Y pareciera que no se está cumpliendo porque hemos visto reportajes, informaciones, informes de diferentes entidades nacionales. Ahí hay dos problemas. Lo primero es que la herramienta tiene un problema en su algoritmo de cálculo. Ella utiliza un acercamiento muy genérico para evaluar los niveles de amenaza de las diferentes amenazas que se pueden presentar en un territorio. Por ejemplo, para el caso del vulcanismo utiliza algunos anillos de distancia, para el caso de las inundaciones, tirantes o altura del agua. Entonces son como recomendaciones generales que provee a través de una serie de tablas, pero que a la hora de sobreponer esta información en el espacio utiliza un promedio simple. Imagínense usted que promediáramos las amenazas. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene baja probabilidad de que le caiga ceniza, pero tiene alta probabilidad de que se inunde, le va a quedar una amenaza media y eso no tiene ningún sentido. Sí, porque además está combinando como dos tipos de amenazas diferentes. No solo eso, sino que además el valor que le da no representa ni una cosa ni la otra. Y si usted piensa que esa estimación se hace al inicio de la herramienta, porque la herramienta es como un árbol, tiene un tronco que se va, o más bien una raíz que se va esparciendo, entonces las variables de los peligros o las amenazas están abajo, usted empieza evaluándolas en criterios de alto, moderado, bajo y medio, y luego las promedia entre sí y obtiene el índice de amenazas naturales. El índice de amenaza natural luego lo promedia con otras variables y obtiene el índice de geoaptitud. Luego el índice de geoaptitud lo promedia con otros índices y obtiene el IFA integrado. ¿Qué quiere decir? Que una variable, un número,
representa muchísima información y ahí es donde usted pierde significado. Y en el tema de las amenazas naturales, perder significado puede ser perder vidas. Perder vidas, efectivamente. Pues quisiera entonces este modelo multiamenaza que usted está proponiendo, tal vez si nos explica en qué consiste. Claro, la idea es utilizar como eje central el espacio, que en este caso es el territorio. Los territorios en Costa Rica son territorios multiamenaza. ¿Eso qué significa? Que en un mismo territorio usted tiene peligro de inundación, tiene peligro de deslizamiento, tiene peligro de actividad volcánica y otros. Entonces, ¿cómo combinar toda esa información de manera que el resultante pueda servir para ordenar las actividades? Porque el riesgo se puede disminuir de varias formas. Una es disminuyendo la exposición a la amenaza y eso lo hacemos a través del ordenamiento del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos combinar la información de manera adecuada para que nos dé un valor que sea un referente para decir dónde construir y dónde no construir, por ejemplo, infraestructura habitacional o hacia dónde orientar el desarrollo urbano de un cantón. Pero viene la otra variable, que es la que estábamos diciendo, una vez que se tuviera esta información, ya sea la del IFA, que también la tienen las municipalidades, o este modelo multiamenaza, luego viene la segunda etapa, es cómo utilizarla para disminuir la vulnerabilidad presente, la que ya está. Y esta información ya la tienen los gobiernos locales, hay organizaciones también que agrupan a todos los gobiernos locales, la Unión de Gobiernos Locales. ¿Tiene el IFAM, tiene esta información para empezar a valorar ese cambio? Bueno, la pregunta es compleja porque recordemos que hay un mandato legal para que los municipios tengan planes de ordenamiento del territorio. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de los municipios no tienen el plan de ordenamiento territorial y los que han hecho el esfuerzo son parados en el índice de fragilidad ambiental, o sea, en la CETENA, ¿verdad? La Secretaría Técnica Ambiental suele no validar los estudios de incorporación de la variable ambiental por diferentes razones y entonces lo que sucede es que toda esta información que se va recogiendo queda en un plazo de no aprobación y los que han logrado pasar la fase de aprobación terminan con información que se archiva en una computadora y que no se utiliza luego para hacer gestión del riesgo. Es cierto que ustedes lo que hacen es brindar toda la información técnica, pero ustedes están proponiendo de cómo entrarle al asunto para efectivamente evitar situaciones como la de Otto o otras peores. Esa situación de Otto es bien particular. La Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional fue encomendada para realizar los planes de ordenamiento territorial de Upala, Los Chiles y Guatuso. Vea usted que la universidad cumplió, la Escuela de Geografía entregó el material, pero la municipalidad no pasó para el proceso formal de aprobación. ¿Eso qué significa? Que aunque estaban los estudios, no se podían aplicar porque no fue aprobado el plan, entonces no empezó a regir. Y de ahí que hay dos situaciones. Entonces, están delimitadas las áreas de amenaza, de algunas amenazas, pero no se puede hacer vinculante lo determinado en el plan. De ahí que, ¿cómo hacemos para sacarle vida, utilizar el material que está en la parte de variable ambiental, específicamente en amenazas naturales, cómo utilizarlo para hacer gestión del riesgo? Porque no se necesita que el plan de ordenamiento territorial esté aprobado para poder utilizar esa información. Sí, realmente estamos como atrapados sí. Y sin salida. Exactamente. Bueno, con esta información que les dejamos a nuestro público, vamos a terminar esta entrevista, la cual ahí les dejamos, realmente es un temazo para seguirlo desarrollando. Pero con don Gustavo próximamente también vamos a tocar el tema de erosión costera, en donde también hay otra serie de vulnerabilidades y de situaciones que están poniendo en peligro a muchas comunidades. Le doy el pase a mi compañero Fabián para que continúe con más de la telerevista Espectro. Es lamentable que los gobiernos locales no aprovechen todas estas herramientas que pueden ayudar a minimizar el impacto del medio ambiente en la sociedad. Se debe buscar la adecuada armonía.